La Junta aragonesista, que es de Sumar, el sector Sumar, votó en contra. Sí, pero votó en contra porque no salía el decreto. Bueno, no, en contra. Y por unas razones diferentes, ya se lo digo yo, porque, por tanto, ayer quien tumba el Real Decreto son fuerzas negacionistas. Y ayer ¿Podemos es negacionista? Desde luego, la vida se demuestra con hechos. Podemos, igual que la Junta, igual que el Bloque Nacionalista Galego, votamos ayer en contra del mal llamado Real Decreto contra el apagón. ¿Cómo voy a votar a favor de un Real Decreto que viene envenenado, con trampas para los ya expoliados? Lo decía El País. El Gobierno ofrece un salvavidas a los parques eólicos y solares atrapados por los recursos judiciales. Es que hay letras chicas, creo que hay letras chicas, y si esa letra chica no es buena, quizá está bien presionar para que la quiten. De hecho, lo que piden esta gente, que ciertos puntos se quiten. Bueno, no sé si habéis estado pendiente de la polémica que también se ha visto en telediarios, medios, etcétera, titulares de periódicos. Toda la polémica con lo que el gobierno ha llamado ley antiapagón, que no sé si es tan ley antiapagón. De hecho, poco se ha hablado de lo que el motivo real del apagón y la empresa que está detrás, que si no me equivoco es Iberdrola, con fondos europeos, que se cometió fraude. Que encima además es que es extremeño, un empresario que vino de fuera, que es extranjero, cometió ilegalidades, que aparte luego no le condenaron del todo porque decía que como era extranjero no se sabía la ley española. Hay ahí un mare magnum que no se le da vuelo por lo que sea, porque parece que a las grandes empresas, sobre todo eléctricas, o bueno, grandes empresas donde ha habido movimientos de políticos, tanto el PSOE como el del PP, bueno, pues tiene como un manto protector. Y bueno, aquí ha habido una... Obviamente esto no es blanco y negro, pero lo que ha pasado es que ha habido una ley propuesta por el gobierno, apoyada por Sumar, y que no solamente PP y Vox, sino también Junts, Podemos, la Junta aragonesista y el BNG han tirado para atrás, también al calor de, sobre todo las formaciones de izquierda, al calor de las reivindicaciones de 200 organizaciones ecologistas que le pedían que eso hacía un destrozo tremendo, que realmente no, eso beneficia a las empresas eléctricas, que no las penalizan, por ejemplo con el tema del apagón, como que no hay sanciones, y que luego les permiten seguir casi por decreto ley, pues digamos expropiar terrenos privados o públicos para poner ahí placas solares, molinos y tal, que eso hace un daño ecológico y que no suma, o que suma a la despoblación rural. Así que voy a tratar de analizarlo, pero a mí lo que me ha llamado la atención, y es más, por eso lo traigo, ya sabéis que no suelo hablar mucho de las disputas en la izquierda, es porque se ha llegado al punto a que Yolanda Díaz ha llamado negacionista, debe ser el cambio climático, no lo sé, a Podemos. Y muchos medios, si El País o El Diario, no han nombrado, por ejemplo, al BNG y a la Junta, pero sí han nombrado a Podemos, ¿no? Pero sobre todo me ha llamado la atención esto, y sobre todo, claro, la Junta aragonesista forma parte de Sumar, pero, bueno, fijaros los argumentos, que a mí me han llamado la atención y por eso digo, bueno, vamos a hablar de esto, me parece... sin entrar mucho en profundidad, pero cuanto menos, como que ha sacado el cuchillo Yolanda. La Junta aragonesista, que es de Sumar, el sector Sumar, votó en contra. Sí, pero votó en contra porque no salía el decreto. Bueno, en contra. Y por unas razones diferentes, ya se lo digo yo, porque hay una discusión en la parte de la ubicación de los eólicos, que tiene que ver con la ubicación de los eólicos, pero... Bueno, os hago un poco de spoiler, el candidato, el portavoz, el diputado de la Junta ha desmentido que esto que está diciendo Yolanda es mentira, es decir, que también hay cuchillos internamente dentro de Sumar. Una discusión que me va a permitir que, por ejemplo, en Galicia se da mucho y creo que es absolutamente menor al lado del debate que había ayer. Por tanto, ayer quien tumba el Real Decreto son fuerzas negacionistas. Y ayer ¿Podemos es negacionista? Desde luego, la vida se demuestra con hechos. Y los hechos es votando. Y ayer una norma que democratizaba la energía, que favorecía el autoconsumo en España, que apostaba por las renovables, es decir, por la economía verde y por las energías verdes, que son claves para nuestro país, un país que es, singularmente potencia en esta materia, en el que estamos creando miles de puestos de trabajo de calidad en este sector, pues han votado en contra. Y se han unido fuerzas
normas que sí, que están demostrando que van en otra dirección. Por eso le digo que más Claro, allá... pero rechina, ¿eh? Un poco, ¿no? Que le llamen negacionista o que no lo niegue. Bueno, fijaros porque esto venía, ya sabéis, esto pasó con el tema del recorte de los 52, pasó algo parecido. Estaba votando con Vox, Podemos, y luego, hablando de Podemos, luego el tiempo le dio la razón a Podemos, que hablaba porque había un recorte para gente vulnerable. Y aquí, bueno, pues tiene otros motivos que, bueno, ahora escucharemos. Pero digamos que ha habido mucha caña, ¿no? O sea, lo que decía la derecha, la ultraderecha, la derecha nacionalista y el tonto de izquierda. ¿Qué país este? Joder, ¿qué país? Y ponía el titular del País que dice última hora: PP, Vox, Podemos y Junts tumban el decreto del gobierno para evitar un nuevo Aragón. Así como que había una omisión de que el BNG y la Chunta aragonesista había votado también en contra, con unos motivos no negacionistas, sino más bien lo contrario, sino en defensa. Obviamente no es blanco y negro y ahí puede haber un debate con matices, con pros y contras. Pero curiosamente el País también repetía el mismo titular: Junts y Podemos votan con PP y Vox contra el derecho antiapagón. No vuelven a no decir absolutamente nada. Y luego, bueno, pues claro, esto viene al calor digamos que, claro, hay que ver quiénes son los que salen beneficiados aquí. Claramente, quienes han invertido y todo esto, pues son las empresas eléctricas, etcétera. Y más de 200 colectivos piden a los diputados que no cedan al lobby de las renovables y tumben el decreto antiapagón. Aquí vuelvo a decir, hay una serie de pros y de contras, pero claro, aquí lo que piden, Aliente, que es como la plataforma esta de las organizaciones ecologistas, dice: por una transición energética realmente ecologista, sostenible y justa con todas las personas y territorios. Uno de los elementos es el tema de la despoblación, que al final están poniendo ahí macrogranjas eólicas o tal, y que la gente que viene, pues es gente de fuera, y que lo que están expropiando pues son incluso zonas de olivos o zonas de pastoreo o zonas de la labor de la gente de esa zona, ¿no? Greenpeace está a favor y obviamente, bueno, pues no sé, yo no puedo poner la mano al fuego por si tienen más razón estas 200 organizaciones ecologistas o tiene Greenpeace. Greenpeace, bueno, pues al final es un gran, digamos, un monstruo, ¿no? Que, bueno, pues obviamente tiene un historial bueno, pero creo que también tiene alguna sombra. Pero a donde yo voy es que Jorge Puello, que es el diputado de la Chunta y que bueno, pues va en la lista de Sumar, decía: la Chunta aragonesista tenía la decisión tomada antes del pleno. Sumar nos dijo todo el día que el Real Decreto podía caer solo por nuestro voto, es decir, que le estuvo presionando para que votara a favor y no en contra, diciendo que podía caer por su culpa, y nos pidió que no lo hiciéramos público hasta después de la votación, y cumplimos. Que se diga ahora que votamos no porque sabíamos que no saldría, no es cierto. Es decir, que esto le está enmendando la totalidad a Yolanda Díaz, la líder de este espacio, diciéndole que está mintiendo. Luego veremos la postura de la Chunta aragonesista, que me parecen, de hecho, creo que son los argumentos, sin conocer en profundidad. Yo creo que en Sumar de lo mejorcito que hay es Jorge Puello, y obviamente va por unas directrices territoriales, pero claro, aquí el todo o nada. De hecho, fijaros, porque aquí incluso parece la propia periodista, la portavoz de Sumar, cogiendo el micro, sabemos que no tenía alguien que le entrevistara. Pero fijaros los argumentos. Quiero preguntar por el revés que recibieron ayer en el Congreso de los Diputados por ese decreto antiapagones que se votaba. No solamente Junts o el Partido Popular o Vox votaron en contra, también votó en contra el Bloque Nacionalista Galego, votó en contra también Podemos, que fue y está siendo especialmente crítico, y también votó en contra el diputado de la Chunta aragonesista. Sí, bueno, ayer había varias medidas que se llevaron a votación en el Congreso de los Diputados. De las medidas en los proyectos de ley y reales decreto ley que se llevaron, fueron aprobadas 7 de 8. Esto es una buena noticia para la ciudadanía, porque esas son normas netamente positivas para ellas. Claro, se aprobó todo el PAC, pero justamente la que tenía ciertos problemas fue rechazada por estos partidos de izquierda también. Decayó o no se convalidó el Real Decreto Ley relativo a bueno, pues una promoción de las energías renovables en nuestro país y a un abaratamiento de la energía. Para nosotras es mala noticia y por supuesto tenemos que seguir actuando para que esto sea una realidad. Nuestro país necesita caminar hacia las energías renovables y hacia energía más barata para la gente. Lo dije ayer, saben que nosotras somos profundamente críticas con todos los grupos y los partidos que han votado en contra, porque entendemos que además de... Bueno, ahí está la división de los votos, cómo ha ido, y
Bueno, pues ahí está BNG, Chunta, Podemos y UPN, Vox, PP y Junts. De la izquierda no es comprensible defender una transición y luego cuando llegan estas medidas al Congreso votar en contra, porque es un Real Decreto Ley netamente bueno para la ciudadanía y sobre todo para la mayoría social. Sí, le decía que no solamente otros grupos votaron en contra, es que un diputado de su propio grupo votó en contra. Sí, bueno, tal y como él ha explicado, como Jorge Pollo ha explicado, bueno, ellos tienen dentro de su organización política en el territorio, en Aragón, bueno, pues personas o agrupaciones y plataformas que son muy críticas con determinados planteamientos que se ha hecho de la eólica en su territorio, nos lo planteó y desde la dirección, sabiendo ya, como todas sabíamos, que el Real Decreto Ley no iba a salir adelante, pidió poder votar en contra. Lo que dice él es que le amenazaron con que si no votaba a favor iba a caer por culpa suya y le presionaron para que votara a favor. Es decir, que le está desmintiendo este argumento. Para políticamente defender su postura y lo hizo, vamos, básicamente. Ya le digo, extiendo las críticas a todos los grupos que votaron en contra, porque entendemos que no es comprensible. Hablaba esta mañana Yolanda Díaz incluso de partidos negacionistas a la izquierda y a la derecha. ¿Consideran ustedes que tanto el diputado de la Chunta como el BNG o Podemos son partidos negacionistas? Podemos ayer se comportó, igual que el BNG, como un partido retardista. Como poco... Bueno, menos mal que no lo ha llamado retardado o retrasado, pero bueno, retardista, si ya negacionista, retardista. Retardista, votando con las siglas por delante, porque realmente los argumentos que se están dando tanto por parte de Podemos como del BNG para votar en contra de este Real Decreto Ley, francamente no se sostienen técnicamente en este Real Decreto Ley. En cuanto a la CHA, yo, tanto en privado pues como ahora mismo en público, pues le estoy manifestando lo que ya le he dicho, no entendemos ese voto negativo, pero bueno, nosotros sabemos que dentro de la plurinacionalidad de la izquierda puede haber diversas opiniones y esto fue una posición basada precisamente en que no poníamos en riesgo nosotras el Real Decreto Ley, que lo había puesto en riesgo la izquierda, en este caso Podemos y el BNG, votando en contra. Bueno, pues esto es lo que decía, es decir, un poco, bueno, de hecho, en rueda de prensa, bueno, pues fijaros lo que decía. Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta. Voy a repetirlo porque suena duro, ¿eh? Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta. Bueno, vamos a ver, de hecho vamos a ver primero el de la Chunta y luego las razones de Podemos, pero yo me quedo más convencido, no conozco en profundidad el asunto. Sé que hay una división y tiene que ver con matices, no con negacionismo ni con cuestiones de estas, sino por la presión de organizaciones ecológicas y obviamente creo que los argumentos de Pollo son de bastante calado y creo que confío en el criterio, no creo que sea negacionista él. Miren, yo el primer día que vine aquí, me senté allí, juré por Aragón, por sus derechos y libertades, por los paisajes y ríos y por la clase trabajadora. Y hablé de los paisajes y ríos precisamente porque es una constante histórica que el Estado destruye nuestra tierra en beneficio del oligopolio eléctrico del Estado central y también, por lo visto, para mejorar los bolsillos de algunos políticos madrileños como Ábalos o Montoro. Señorías, la historia de Aragón es una historia de un pueblo hundido por un pantano hecho por un Estado y en beneficio de las eléctricas. Y si Chunta Aragón existe hasta aquí es para que Aragón no sea territorio de sacrificio, sino un pueblo digno. Por ello, hoy he votado no como diputado de Chunta Aragonesista, porque doy mi palabra de que siempre voy a defender a Aragón, aunque ello implique romper la disciplina de voto con mi grupo parlamentario. Dije que defendería a Aragón por encima de todo, y lo pienso cumplir. Creo que a día de hoy es importante en el mundo en el que vivimos seguir cumpliendo con la palabra dada. ¿Cómo voy a votar a favor de un Real Decreto que viene envenenado, con trampas para los ya expoliados? Lo decía El País. El Gobierno ofrece un salvavidas a los parques eólicos y solares atrapados por los recursos judiciales. Es que hay letras chicas. Sí, hay grandilocuencia a la hora de etiquetar, pero creo que hay letras chicas y si esa letra chica no es buena, quizá está bien presionar para que la quiten. De hecho, lo que piden esta gente, que ciertos puntos se quiten. Es gravísimo. Y se están aumentando los bienes sujetos a expropiación, pervirtiendo esa utilidad pública, provocando... Lo de la expropiación es brutal y de hecho el apagón es que... La verdad es que me hubiera gustado, he estado mirando mucho todo el asunto del apagón Sorprendentemente no se ha sabido nada, es decir, sí que se sabe cuál fue el origen del apagón y que hay una empresa que está detrás que precisamente fue beneficiada con cientos de millones para un proyecto ilegal,
para un proyecto ilegal por una inversión extranjera también. El dueño, uno de los inversores era extranjero, que incumplió la norma y que, por lo que sea, no ha salido en los medios. Y obviamente aquí hay gente de uno y de otros partidos que es tremendo. Yo, de hecho, creo que voy a terminar exponiendo un poco de las cositas que se saben de este asunto. Pero vamos a terminar de escuchar a Puello y luego a Ione Belarra. Más despoblación y más desposesión, haciendo que la tierra de la gente del mundo rural acabe y encima cada día más en manos de fondos buitre internacionales. Al mismo tiempo estamos viendo cómo se están reduciendo los plazos de las tramitaciones a periodos ridículos, robando a la gente el derecho a la participación y además tensionando a los organismos responsables que tienen que dar respuesta. También nos dicen que habilitan inversiones en redes de transporte y distribución, pero lo que vemos es que el 40% del recibo de la luz que pagamos ya tiene esa finalidad. ¿Qué ha hecho Red Eléctrica con ese porcentaje y las distribuidoras? ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Todo beneficios? Se están eliminando o limitando la evaluación ambiental a nuevas tipologías de proyectos y limitan el principio de cautela favoreciendo la arbitrariedad. Es decir, muy ecologista todo. Pónganle un antídoto de defensa del territorio a este tipo de reales decreto ley y ese día votaremos a favor. Pero hoy no es ese día. Algunos decís o que tenéis dudas de por qué Bildu y Esquerra ha votado a favor. Yo no sé si habéis visto las declaraciones de Gabriel Rufián, que creo que no somos sospechosos de no ser hasta medio fans de Gabriel Rufián, pero que a mí me llamó la atención sobre todo porque es un tema que conozco. Digamos que a lo mejor compartimos los extremeños y los aragoneses en el reparto del pastel de las eléctricas y del negocio de las eléctricas, hemos salido perjudicados. Y hace poco Gabriel Rufián defendía el tema de las nucleares en Cataluña, porque claro, económicamente revertía mucho en Cataluña, no solamente en Cataluña. Es que Iberdrola, la central nuclear de Almaraz, que está en Extremadura, hubo un acuerdo cuando el PSOE necesitaba el PNV para que, digamos, gobernase en su momento, hubo un pacto en el cual hubo un intercambio de favores. Digamos que el PSOE le ofreció varias cosas al PNV. Una es que la sede de la central fuera a Bilbao, la sede de Iberdrola, pagar los impuestos, en vez de ponerse en Extremadura, que nos comemos la central nuclear, pues se paguen en Euskadi. Y la otra es que, en compensación, más allá de que un líder del PNV entrara a formar parte, ¿no?, del ecosistema y que lidere alguna otra organización criminal de estas, que bueno, se hacen llamar empresas pero que compran políticos y lo que haga falta. Manuel Amigo, que era consejero del PSOE en Extremadura, empezó a ser consejero de Iberdrola por un pastón brutal. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor están atados de manos a pie porque es lo que le piden su votante, incluso cuando compiten con CiU y con PNV, es que traigan cosas de Madrid para su territorio. Y eso hablamos de dinero, principalmente. Entonces, claro, los subnormales de los extremeños y los subnormales de los aragoneses, pues al final, en el caso de Extremadura, que es lo que yo conozco, pues nada, somos más de 2 millones de extremeños, pero menos de uno vive en Extremadura y al final tenemos que ir a pelar tomates, los tomates extremeños, o digamos producirlos para una empresa catalana, o nos tenemos que ir al extrarradio de las ciudades para ser mano de obra barata, muchas veces de tercerizar los productos primarios de nuestras tierras. Y es precisamente porque en este bipartidismo irregular los acuerdos se hacían con CiU y con el PNV, con la derecha catalana y con la derecha vasca, y esos acuerdos son de la burguesía, grandes empresas, algunas que pasaron de ser públicas a ser privadas y que metieron en sus consejos de administración a políticos de no solamente PP y PSOE, sino también de CiU y PNV. Y Esquerra y Bildu están, digamos, compitiendo por liderar en política el traer cosas para la tierra. Yo creo que esa lógica funciona y es la misma, pero al revés de la Junta. Al final los perjudicados por esos beneficios con burguesía catalana y vasca, obviamente son las dos comunidades que están más desarrolladas en muchos términos, sobre todo económicos. Muchas veces van aumentándose plus a la gente que menos pluses necesita. Entonces yo creo que hay un poco de eso. Es mi perspectiva de un desarrapado que vive o ha vivido toda su vida o muchos años de su vida en un pueblo extremeño, bueno, no en un pueblo, a las afueras de un pueblo. Y esto lo sé. Es decir, que
que realmente mi perspectiva es que muchas veces hay cuestiones políticas en partidos territoriales que son económicos y que son pactos de este tipo. Y obviamente habrá presión también de empresas catalanas tirando, de empresas vascas o que pagan fiscalmente ahí. No sé, esa puede ser una hipótesis, por lo que yo conozco, pero no sé exactamente. Lo que sí me parece es que los argumentos en este caso del candidato, bueno, portavoz, pero también diputado, el único diputado de la Junta, Jorge Puello, pues creo que son de valor. Luego, por otra parte, Ione comentaba esto, ¿no?, como argumentos de su voto. Podemos, igual que la Junta, igual que el Bloque Nacionalista Galego, votamos ayer en contra del mal llamado Real Decreto contra el apagón, como nos pidieron 200 organizaciones ecologistas y de todo el territorio del Estado español, precisamente porque, en primer lugar, este Real Decreto no sirve para prevenir apagones, exime de total responsabilidad al oligopolio eléctrico, que fue el responsable, después de ganar el año pasado 7.700 millones de euros por su propia irresponsabilidad, causó este apagón. El Gobierno le está protegiendo, incluso tachando en el propio informe de evaluación y de análisis quiénes fueron las empresas responsables de este apagón y las causas reales de ese apagón, tachándolas literalmente en el informe, y el Real Decreto no recogía, como saben, ni una sola sanción ni una sola obligación a ese oligopolio para que no se vuelva a producir una situación de estas características. Además, como recogían estas 200 organizaciones ecologistas que nos pidieron que votáramos no a ese Real Decreto, este Real Decreto solo sirve para seguir financiando la especulación también con las energías renovables y, desde luego, para eso no se puede contar con Podemos, precisamente porque en Podemos creemos en una transición ecológica real, justa, que permita democratizar el sistema el servicio y el sistema de la energía en España, que, como saben, está en muy poquitas manos, que hacen beneficios millonarios a costa de los derechos de la gente. Bueno, obviamente yo creo que aquí claramente no es blanco o negro. Creo que es una pasada llamar negacionistas a BNG, a la Junta directa o indirectamente y a Podemos. Yo creo que el historial de las tres organizaciones, yo creo que les habla un poco para decir que esto no es así. Y luego, obviamente, tenía cosas positivas. Hay una cosa, de hecho, mira, yo tenía algunas cosas preparadas que nunca, por falta de tiempo, las he desarrollado, pero que voy a intentar de hacer una pregunta a colación de esto. A lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor sí, pero aquí hay una cosa curiosa. ¿Habéis escuchado hablar de la megaplanta de Núñez de Balboa de Iberdrola? La central fotovoltaica que está en el origen del apagón, del megapagón que sufrimos. Se habla mucho del apagón, pero ¿y por qué no se ha hablado? Si puede ser que Iberdrola tenga un control total de lo que se habla en los medios. Me refiero tema de desarrollo. Sí se sabe el origen, pero al final uno tiene que ir a la hemeroteca para ver lo que ha sido el escándalo que ha sido eso. Fijaros, yo estoy aprovechando que tengo la cuenta pro de Perplexity, que es el mejor buscador de IA. La verdad es que mucho mejor que ChatGPT, que otras muchas. Es muy, muy buena. De hecho, fijaros, vamos a ver un caso concreto. Estas búsquedas hace mucho tiempo, pero la tengo aquí abierta como un día terminar de investigar. Pero con esto yo creo que puede ser suficiente. Una vez que se sabe que la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa en Badajoz, mi tierra, en Extremadura, le escribí a Perplex: escríbeme todas las irregularidades e ilegalidades relacionadas con la planta fotovoltaica en Núñez de Balboa de Badajoz, también todos los vínculos políticos de sus propietarios, así como financiación pública de la misma. Leer este mini informe, a ver, todo viene a raíz de que se supiera cuál es el origen. Y fijaros, la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola y ubicada en Badajoz, ha estado envuelta en múltiples irregularidades legales y controversias desde su construcción. Estas son las principales problemáticas identificadas. Expropiación irregular de terrenos, que es una de las cosas que potencia esta ley. Hay una cuestión que parece que favorece, yo no me leí en profundidad por el argumento del diputado de la Junta. Dice que esto lo que favorece es la expropiación sin venir a cuento. Y es que este caso es un caso paradigmático de lo que está pasando en muchos lugares. Fijaros, expropiación irregular de terreno. La irregularidad más grave es la expropiación ilegal de 525 hectáreas. El Tribunal Superior de la Justicia de Extremadura declaró nula la expropiación porque Iberdrola ya tenía un contrato de arrendamiento por 25 años con el propietario Santos Lázaro Arias. El tribunal concluyó que carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento de un periodo de 25 años.
Es decir, le estaba pagando un dinero superior por el cual, es decir, Iberdrola le estaba arrendando a 25 años, un contrato de 25 años, pagándole un dinero al propietario, y lo que hizo es la influencia política que tiene Iberdrola para expropiar y quedársela con un dinero muy inferior. Es decir, aquí está el Estado al servicio de estas grandes multinacionales. Y claramente tiene políticos contratados de todas las cuerdas. La sentencia obliga a Iberdrola a desmantelar más del 60% de la planta. 1,4 millones de paneles solares. 1,4 millones de paneles solares. Y devolver las tierras a su propietario. El fallo califica la actuación de Iberdrola como sorprendente y afirma que el despropósito no tiene nombre. Operación sin licencias requeridas. La planta opera sin licencia de actividad desde agosto de 2021 cuando el ayuntamiento de Usagre ordenó su cierre inmediato al carecer de este permiso. Pese a esta orden, la instalación continúa funcionando con normalidad. Es decir, se pasa por el forro la justicia. Irregularidades en la concesión de licencia. Prevaricación administrativa. La Fiscalía ha investigado al exalcalde de Usagre, Antonio Luna, del Partido Popular, por prevaricación administrativa en la concesión de la licencia urbanística sin tener todas las autorizaciones necesarias. Inicialmente se solicitaron 12 años de inhabilitación para empleo público, aunque posteriormente fue absuelto en septiembre del 2024. También se investigó a María Dolores Esteban, exteniente alcalde, por los mismos delitos. Atención, que cada vez se va poniendo mejor. Investigaciones por fraude de fondos europeos. La Fiscalía Europea investiga el uso fraudulento de 145 millones de euros en ayuda del Banco Europeo de Inversiones concedidos por la construcción de la planta. Esta investigación se centra en si hubo un uso indebido de fondos públicos europeos. Atención, que viene el bombazo. Vínculos políticos controvertidos. Emma Navarro, es que esto es fuerte. Emma Navarro era la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones entre 2018 y 2020, periodo que coincide exactamente con la concesión de las ayudas de 145 millones de euros al proyecto de Núñez Balboa. Posteriormente, Emma Navarro se convirtió en consejera de Iberdrola España. Si esto nos parece mafia, había escuchado mucho en la televisión y en los medios escuchar todo esto, ¿no? Obviamente todo esto está documentado con la fuente, ¿vale? De hecho, no os lo leería si no lo hubiera hecho, ¿vale? Vínculos con la Junta de Extremadura. La abogada del propietario afectado pretende ampliar su denuncia para incluir a las principales autoridades de la Junta de Extremadura, incluido el presidente Guillermo Fernández Vara, PSOE. Es decir, ya tenemos a alguien del PSOE y ya teníamos a un alcalde del PP y Iberdrola repartiendo dinero y comprando a la del Banco Europeo, que le dio 145 millones de euros públicos de fondos europeos a Iberdrola para crear este proyecto con todo tipo de ilegalidades. Financiación pública. La planta recibió 290 millones de euros de financiación pública. Banco Europeo de Inversiones, 145. Instituto de Crédito Oficial, ICO, 140 millones de euros. Esta financiación se etiquetó como financiación verde y fue suscrita en 2019 por Emma Navarro, antes en el Banco Europeo, ahora en Iberdrola, José Carlos García Quevedo, ICO, e Ignacio Galán, Iberdrola. Otras irregularidades procesales. Falsedad documental. La Fiscalía solicitó 21 meses de cárcel y esto es fuertísimo, para András Hilkerman, administrador del proyecto Núñez de Balboa SL, por falsedad en documento oficial. Esta empresa pidió las primeras licencias al Ayuntamiento de Usagre y posteriormente vendió los derechos a Iberdrola. Este tipo, y por ahí lo podéis encontrar en titulares, finalmente la justicia le absolvió de los delitos más graves porque decía que era extranjero y no hablaba bien el español y por eso no se sabía las leyes. Esto ya lo denunció la portavoz, la líder de Unidos por Extremadura, Irene de Miguel, lo denunció. Todo este caso es impresionante. Origen del apagón eléctrico. Recientemente, Red Eléctrica identificó que la planta de Núñez de Balboa fue el origen histórico del apagón 28 de abril de 2025. Debido al mal funcionamiento de esta instalación que generó oscilaciones anormales de la red eléctrica, la planta continúa operando mientras Iberdrola mantiene su recurso ante el Tribunal Supremo para evitar el desmantelamiento ordenado por la justicia extremeña. Es decir, este macro granja de paneles que fue expropiado a un señor, hizo documentos falsos, la justicia dijo que había que cerrarlo, recibió dinero público del Banco Central, luego la contrató a la que concedió el dinero Iberdrola. Si esto no es un escándalo, en fin, algunos titulares históricos. La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación al exalcalde del municipio pacense de Usagre por prevaricación en el caso de una fotovoltaica. Se refería a esta. Expropiación de Iberdrola a un vecino de Usagre, caso testigo de la consigna política renovable sí, pero no así.
que es la misma consigna que usa Podemos, que usa la Junta y que usa el BNG. Renovables sí, pero no así. Y este caso me parece sangrante, el este de Extremadura. No sé el de Aragón, pero este de Extremadura me parece brutal. Y obviamente PP y PSOE, por lo que sea, pues... Y de hecho los medios... Había escuchado algo que fue un escándalo que tenga que pagar Iberdrola. Por lo que dice aquí también tampoco se le pide nada de que pague ninguna sanción las empresas eléctricas. Bueno, ahí está. Si os interesa, el tema es brutal, ¿vale? El caso de este terrateniente extremeño desnuda lo que ecologistas, ambientólogos y científicos denuncian como un asalto a los Far West, del oligopolio energético con la venia de Moncloa a las renovables. Es decir, quiero ese terreno. Iberdrola dice, quiero todo ese terreno, porque el terrateniente me está cobrando 1.000 euros la hectárea. No. Digamos que todo eso para mí y dámela a 200 euros la hectárea. Pongo cifra aleatoria. Pero están al servicio de estas empresas. Nacionalización y punto. Vamos, por eso no se nacionaliza, por eso se privatiza. Porque aquí hay mucho dinero y queda en manos de los mismos. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia Extrema emitió en noviembre una sentencia en la que obligaba a Iberdrola a devolverle a este vecino sus hectáreas. Está ilegalmente trabajando ahí Iberdrola. Hay una sentencia que le dice a Iberdrola que le tiene que devolver el dinero a este, o que le pague lo que estaba en el contrato anteriormente. La actuación de Iberdrola es sorprendente, el despropósito no tiene nombre. Bueno, ya os digo que hay mucho, y nada bonito. Y son medios de todo índole. A veces en su momento, un proyecto ilegal de 12 millones de kilos pendiente del Supremo. Ya os digo que hay muchos titulares de esto, podéis investigar. Algo que no se ha reciclado cuando se ha visto que era el origen del apagón. La Fiscalía ve prevaricación en la construcción de la fotovoltaica más grande de Europa. La fotovoltaica más grande de Europa, haciendo todo tipo de irregularidades con la complacencia del PP y del PSOE. De políticos del PP y el PSOE, no todo el PP y el PSOE. El Ayuntamiento de Usagre ordenó hace un año a Iberdrola la paralización de la macroplanta solar al carecer de licencia de la actividad. ¿Hizo caso? No, ni caso. Ahí estaba como pasó con una urbanización de lujo que también hay una sentencia y el PP y el PSOE protegió a los ricos y a las inversiones de fondos buitre en lugar de las sentencias judiciales. Sí. Pues esto es lo que yo veo también, así que bueno, cada uno que saque su conclusión, pero creo que eso de echar el órdago, llamar negacionista, me parece mal camino, sobre todo si se busca hacer un frente común con fuerza, no sé, yo creo que se puede criticar con criterio. Creo que en este caso el líder de la Junta creo que lo ha hecho argumentando. Yo creo que Ione también ha puesto sus motivos y creo que el argumento ese de votan lo mismo que Vox me parece que está un poco salido del texto. Pero bueno, opinión personal. Eso sí es opinión personal, lo demás es info. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.